Hay noches en las que la vida entera de un hombre puede cambiar por culpa de un semáforo estropeado, y aquella fue una de esas noches. Aunque nadie que hubiera visto pasar aquel coche negro y silencioso por la carretera de la periferia habría imaginado que dentro iba alguien a punto de descubrir que había vivido 50 años completamente ciego. El hombre que iba en el asiento de atrás se llamaba Andrés, tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, y en aquel momento sentía exactamente lo mismo que sentía cada tarde a esa hora, es decir, nada en absoluto. Un vacío liso y educado que se había acostumbrado a confundir con la tranquilidad. Andrés no solía circular por aquella zona, y si aquella tarde su coche había terminado en el extremo sur de la ciudad, fue únicamente porque una avería en la autopista había obligado al conductor a buscar una ruta alternativa entre naves industriales cerradas, solares llenos de maleza y farolas que parpadeaban como si dudaran de si merecía la pena seguir encendidas. Él miraba por la ventanilla sin ver realmente nada, con la cabeza apoyada en el cristal frío, repasando mentalmente una reunión que no le había interesado y una cena que tampoco le apetecía, cuando el coche se detuvo del todo ante una fila de vehículos parados y el conductor murmuró una disculpa que Andrés apenas escuchó. Fue entonces, en ese silencio de motores al ralentí y de cielo teñido de un naranja sucio por la contaminación, cuando la vio. Al principio no entendió qué estaba mirando, porque la figura avanzaba despacio por el arcén, medio oculta entre las sombras que proyectaba los almacenes, y su cerebro tardó unos segundos en organizar aquella imagen que no encajaba con nada de lo que estaba acostumbrado a ver desde las alturas de sus oficinas acristaladas. Era una mujer joven, muy joven, y empujaba con una sola mano un carrito de bebé que se tambaleaba sobre el asfalto agrietado, mientras que sobre el hombro, doblado y sujeto con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan delgado, cargaba un colchón viejo, manchado, del que colgaban hilos y trozos de espuma amarillenta. Andrés se incorporó en el asiento sin darse cuenta de que lo hacía. Había visto pobreza antes, por supuesto que la había visto. La había visto en informes, en gráficos, en documentales que veía a medias antes de quedarse dormido, e incluso la había visto por la calle en forma de manos tendidas que él esquivaba con la elegancia automática de quien lleva toda la vida esquivando cosas incómodas. Pero aquello era distinto, y no habría sabido explicar por qué, aunque si alguien le hubiera obligado a ponerlo en palabras, quizá habría dicho que era la manera en que aquella mujer caminaba, sin pedir nada, sin mirar a los coches, sin extender la mano, concentrada únicamente en llegar a algún sitio con su carga imposible, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda y ella hubiera decidido, por pura dignidad, no darse cuenta. El colchón le tapaba parte de la cara, pero durante un instante ella giró la cabeza para comprobar que el carrito no se salía del arcén, y la luz enferma de una farola le iluminó las facciones, y Andrés sintió algo que hacía muchísimo tiempo que no sentía, algo tan antiguo y tan enterrado que casi no lo reconoció. Era incomodidad, sí, pero era también otra cosa, una especie de reproche que no venía de fuera sino de dentro, como si aquella escena le estuviera haciendo una pregunta directa y él no tuviera ninguna respuesta que no fuera vergonzosa. La mujer no lloraba, no gritaba, no maldecía su suerte, simplemente seguía andando, y era precisamente esa serenidad terrible la que a él se le clavó en algún sitio para el que no tenía nombre. El conductor, notando que su jefe se había quedado muy quieto, preguntó si ocurría algo, y Andrés tardó en contestar porque en su cabeza se estaba librando una pequeña batalla absurda entre el hombre que había sido durante décadas y alguien más antiguo, casi olvidado, que llevaba mucho tiempo callado. El hombre de las décadas le decía que aquello no era asunto suyo, que la ciudad estaba llena de historias tristes, que él pagaba impuestos y donaba a fundaciones precisamente para no tener que bajar del coche, que dentro de media hora estaría en un restaurante caro y esa imagen se habría diluido como se diluían todas las imágenes incómodas de su vida. Pero el otro, el antiguo, no decía nada, solo miraba, y su silencio pesaba más que cualquier argumento. La fila de coches empezó a moverse de nuevo, muy despacio, y el conductor metió primera, y por un momento pareció que todo iba a seguir su curso natural, que Andrés iba a dejar atrás a aquella mujer, igual que había dejado atrás 1000 cosas en su vida, y que al día siguiente
Ni siquiera recordaría el color desvaído de aquel colchón. Sin embargo, cuando el coche pasó a la altura de ella y él pudo verla de cerca, apenas separados por el grosor de un cristal tintado que lo hacía invisible desde fuera, algo en su interior se negó rotundamente a continuar, y se oyó a sí mismo decir, con una voz que le sonó extraña, que se detuviera, que aparcara un poco más adelante, que esperara. El conductor obedeció con la disciplina de siempre, aunque su mirada por el retrovisor delataba una perplejidad que no se atrevía a expresar en voz alta, porque en todos los años que llevaba trabajando para aquel hombre, jamás le había pedido que parara en un lugar como aquel, entre escombros y silencios, lejos de cualquier sitio que tuviera sentido para alguien de su posición. Andrés se quedó mirando por el espejo lateral cómo la figura se acercaba lentamente, sin prisa, y sintió que el corazón le latía con una intensidad ridícula para un hombre que se enfrentaba cada semana a decisiones millonarias sin que se le alterara el pulso. No sabía qué iba a decirle, ni siquiera sabía si iba a decirle algo, porque de pronto se dio cuenta de que había perdido por completo la costumbre de dirigirse a un desconocido sin que hubiera de por medio un secretario, una cita concertada o un interés claro. Se pasó la mano por la cara, notó que le temblaba ligeramente y pensó que aquello era una locura, que un hombre serio no se comportaba así, que lo más sensato sería arrancar y olvidarlo todo. Y precisamente por eso, porque toda su vida había hecho lo más sensato y toda su vida se había sentido igual de vacío, decidió por primera vez en mucho tiempo hacer justo lo contrario. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. El aire de la noche entró cargado de olor a polvo y a metal frío, y observó cómo la mujer se detenía a unos metros del coche, alertada por la presencia de aquel vehículo caro y fuera de lugar, tan fuera de lugar en aquel paisaje como lo habría estado un yate en mitad del desierto. Ella no se acercó, al contrario, se quedó completamente inmóvil, protegiendo instintivamente el carrito con el cuerpo, y Andrés comprendió, con una punzada de algo parecido a la culpa, que para aquella mujer un coche como el suyo no significaba ayuda ni salvación, sino peligro, y que probablemente había aprendido esa lección de la peor manera posible. Se quedaron así unos segundos que a él le parecieron larguísimos. El hombre rico dentro de su fortaleza de acero y cristal, la mujer pobre de pie en el arcén con un colchón al hombro y un niño dormido en el carrito, separados por unos metros de asfalto y por un abismo mucho más ancho que ninguno de los dos sabía todavía cómo empezar a cruzar. Y Andrés, que había cerrado tratos con gobiernos y había hablado ante salas llenas de gente poderosa sin que le temblara la voz, se dio cuenta de que no tenía la menor idea de cómo pronunciar la frase más sencilla del mundo, que era simplemente preguntarle a otro ser humano si necesitaba ayuda. Lo primero que aprendió Andrés aquella noche fue que hay lugares donde vive gente en los que él, con todo su dinero, jamás habría imaginado que pudiera vivir nadie. Y lo aprendió cuando la mujer, tras mirarlo con una desconfianza que era casi un muro físico, dio media vuelta sin decir palabra y se metió por un hueco entre dos vallas metálicas oxidadas que daban acceso a lo que, en otro tiempo, había sido una gasolinera. Él se quedó mirando aquel hueco un buen rato, sin saber qué hacer, hasta que la curiosidad, o quizá algo más profundo y menos confesable, pudo más que la prudencia, y le dijo al conductor que esperase, que no tardaría, que solo quería comprobar una cosa, aunque la verdad es que no sabía qué cosa era esa. Bajó del coche, y el mundo cambió de textura de golpe. Porque una cosa era mirar la periferia desde detrás de un cristal climatizado, y otra muy distinta era pisar aquel suelo, lleno de cristales rotos y de bolsas de plástico aplastadas. Respirar aquel aire que olía a gasolina antigua y a humedad, y escuchar aquel silencio que no era silencio en absoluto, sino un rumor constante de la ciudad lejana, mezclado con crujidos que él no sabía identificar. Sus zapatos, que costaban más de lo que muchas familias gastaban en un mes, se hundieron en un charco de barro, y él, que en cualquier otra circunstancia se habría sentido molesto por semejante detalle, apenas se dio cuenta, porque toda su atención estaba puesta en la figura que se alejaba entre las sombras de la vieja estación de servicio. La gasolinera llevaba años cerrada. Eso se notaba en los surtidores desmontados, en el cartel de precios sin números, en las ventanas de la pequeña tienda tapadas con tablones, y sin embargo, bajo el amplio techo de hormigón que en su día había cobijado a los coches mientras repostaban, alguien había construido con paciencia y con nada un remedo de hogar. Andrés se detuvo a una distancia prudente, medio escondido tras un surtidor,
y observó cómo la mujer dejaba el colchón en el suelo junto a otros objetos recogidos aquí y allá. Una silla coja, una caja de plástico que hacía las veces de mesa, unas mantas dobladas con un cuidado que resultaba conmovedor, y comprendió que aquello no era un refugio de una noche, sino un sitio donde ella llevaba viviendo un tiempo que prefería no calcular. Con movimientos que revelaban una rutina largamente ensayada, la mujer se inclinó sobre el carrito y sacó de él a un bebé que no tendría más de 1 año, y lo acomodó sobre las mantas con una ternura tan absoluta que Andrés sintió que estaba presenciando algo íntimo que no le correspondía ver, algo casi sagrado que contrastaba de forma brutal con la miseria del lugar. La mujer le hablaba al niño en voz muy baja, canturreándole quizá, aunque él no alcanzaba a oír las palabras, y por un momento la escena tuvo una belleza extraña y dolorosa, la belleza de una madre creando un mundo entero de calma para su hijo en medio de la ruina más completa. Andrés debió de hacer algún ruido, tal vez pisó un cristal o rozó el metal del surtidor, porque de pronto la mujer levantó la cabeza de golpe y clavó la mirada exactamente en el sitio donde él estaba. Y aunque la penumbra debería haberlo ocultado, él tuvo la sensación de que lo veía perfectamente, de que aquellos ojos, acostumbrados a la oscuridad y al peligro, lo habían localizado al instante como un animal localiza a un depredador. Ella se levantó despacio, se colocó entre él y el niño, y le preguntó en un tono cortante que no admitía rodeos qué estaba haciendo allí, quién era y qué quería. Y cada una de aquellas preguntas sonó menos como una duda y más como una advertencia. Andrés salió de detrás del surtidor con las manos ligeramente separadas del cuerpo, en un gesto instintivo de mostrar que no traía malas intenciones, y le dijo que la había visto en la carretera, que le había parecido que cargaba con demasiado peso, que solo quería saber si necesitaba algo, y en cuanto aquellas palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo torpes y lo condescendientes que sonaban, del absurdo que resultaba que un hombre vestido con un abrigo carísimo apareciera en mitad de la noche en una gasolinera abandonada para preguntarle a una mujer sin techo si necesitaba algo, como si la respuesta no fuera dolorosamente evidente. Ella no se hablando lo más mínimo, al contrario, endureció aún más la expresión y le contestó que lo que necesitaba era que la gente como él dejara de mirarla como si fuera un espectáculo, que ya había tenido suficientes visitas de curiosos, de supuestos voluntarios que hacían fotos, de hombres que se acercaban de noche, con sonrisas que ella había aprendido a temer, y que si él tenía la conciencia intranquila, podía irse a limpiarla a otra parte, porque allí no iba a encontrar nada que le hiciera sentirse mejor consigo mismo. Aquellas palabras, dichas con una frialdad afilada, golpearon a Andrés con una precisión que ningún adversario en una sala de juntas había logrado nunca, porque tenían la fuerza terrible de la verdad. Se quedó sin saber qué responder, y en aquel silencio incómodo comprendió que ella lo había leído por completo en cuestión de segundos, que había visto a través de su abrigo y de su coche y de sus buenas intenciones, y había encontrado exactamente lo que había, que era un hombre que no sabía muy bien por qué estaba allí y que quizá, en efecto, buscaba más aliviar su propia inquietud que ayudarla de verdad a ella. Reconocerlo le produjo una sensación desagradable, porque estaba acostumbrado a ser él quien juzgaba a los demás, quien decidía quién merecía su atención y quién no, y de pronto la situación se había invertido, y era él quien estaba siendo pesado y hallado insuficiente por una mujer que no tenía nada. Intentó explicarse, dijo que no era ningún curioso, que no había venido a hacer fotos ni a nada parecido, que simplemente le había impresionado verla y que no había podido seguir su camino como si tal cosa. Y mientras hablaba, se daba cuenta de que era la primera vez en años que le importaba de verdad que otra persona lo creyera, que necesitaba que aquella desconocida no pensara mal de él, y esa necesidad le resultó tan nueva como desconcertante. Ella lo escuchó con los brazos cruzados, sin bajar la guardia, y cuando él terminó de hablar, se hizo un silencio largo en el que solo se oyó la respiración tranquila del niño dormido. Finalmente ella suavizó apenas el tono, no por simpatía, sino por cansancio, y le dijo que si de verdad quería ayudar, lo mejor que podía hacer era marcharse y dejarla en paz, porque cada persona que se acercaba a ella con lástima le recordaba lo bajo que había caído, y que ella no necesitaba que nadie le recordara nada, que bastante bien lo sabía ya cada mañana al despertarse sobre aquel colchón. Andrés asintió despacio, comprendiendo que tenía razón, y sin embargo, cuando ya se daba la vuelta para marcharse, sintió que no podía irse así,
que había algo en aquella mujer que no encajaba, una forma de hablar, una manera de mirar, una dignidad que no era la de alguien que hubiera nacido en la calle, y esa incoherencia se le quedó clavada como una astilla que ya no podría ignorar. Al día siguiente, cuando Andrés volvió a la gasolinera con la excusa de dejar unas cosas para el niño, no imaginaba que la lección más importante de su vida iba a llegarle en forma de un puñado de billetes que una mujer sin hogar le devolvería la cara sin siquiera contarlos. Había pasado una noche extraña, dando vueltas en una cama enorme y carísima, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de aquel colchón sucio bajo el techo de hormigón, y a primera hora había hecho algo que no hacía nunca, que era cancelar 2 reuniones sin dar explicaciones, y luego había ido personalmente a comprar leche en polvo, pañales, algo de fruta y un par de mantas nuevas, sintiéndose torpe y ridículo en el pasillo del supermercado, porque no tenía la menor idea de qué necesitaba un bebé. La encontró en el mismo sitio, tendiendo unas prendas diminutas sobre una cuerda que había atado entre 2 columnas, y cuando ella lo vio aparecer con las bolsas, su rostro se endureció de inmediato, como si la insistencia de aquel hombre confirmara justamente lo que ella temía. Andrés, anticipándose al rechazo, dejó las bolsas en el suelo a una distancia respetuosa y dijo que no venía a molestar, que solo eran cosas para el pequeño, que podía usarlas o tirarlas, que él ya se marchaba. Y de paso, casi sin pensarlo, con el gesto automático de un hombre acostumbrado a resolver los problemas con dinero, sacó del bolsillo un fajo de billetes y lo dejó sobre una de las bolsas, convencido de estar haciendo lo correcto. Fue entonces cuando ocurrió algo que Andrés recordaría durante el resto de su vida. La mujer se acercó despacio, cogió el fajo de billetes, lo sostuvo un momento en la mano mirándolo con una expresión indescifrable, y luego, en lugar de guardárselo como él daba por hecho que haría cualquiera en su situación, se lo tendió de vuelta y le dijo que se lo llevara, que ella no era una mendiga, que si había aceptado mirar las bolsas era por su hijo y solo por su hijo, pero que el dinero no lo quería, porque el dinero era precisamente lo que la había arruinado, y que no pensaba coger ni un billete más de manos de un desconocido que creía que la vida de las personas se arreglaba dejando caer unos papeles sobre una bolsa de pañales. Andrés se quedó mirando aquella mano tendida con los billetes, sin comprender del todo, y le preguntó, más desconcertado que ofendido, que cómo era posible que rechazara un dinero que evidentemente le hacía falta, que él solo quería facilitarle las cosas, que no había en ello ninguna intención mala. Y ella, con una calma que resultaba mucho más impactante que cualquier grito, le contestó que él no entendía nada, que se creía que la había encontrado en la calle porque era vaga, o porque bebía, o por cualquiera de las cosas que la gente como él pensaba de la gente como ella, cuando la verdad era que un año atrás tenía una casa, un pequeño negocio, una vida entera, y que todo eso no lo había perdido por falta de esfuerzo, sino porque se lo habían robado los mismos que ahora la miraban por encima del hombro desde sus coches. Aquellas palabras dejaron a Andrés completamente inmóvil, porque no encajaban con ninguna de las historias que él se había contado a sí mismo para explicar lo que veía. Él había supuesto, con la comodidad perezosa de quien nunca ha tenido que pensar demasiado en estas cosas, que las personas terminaban en la calle por una cadena de malas decisiones propias, y de pronto aquella mujer le estaba diciendo, con una serenidad que no dejaba lugar a la duda, que su caída no había sido culpa suya, que existía un antes en el que ella había sido alguien parecido a él, alguien con llaves en el bolsillo y planes de futuro, y que entre aquel antes y este ahora se había abierto un agujero por el que la habían empujado otros. Le preguntó, ya sin el tono condescendiente de antes, qué le había pasado exactamente, quién le había robado, cómo había ido a parar de una casa a una gasolinera abandonada, y por primera vez ella dudó, porque contar aquello significaba volver a vivirlo, y se notaba que era un dolor que prefería mantener guardado. Se quedó callada un buen rato, mirando a su hijo, y luego dijo, casi para sí misma, que era una historia larga, y que además él no la creería, que nadie la creía, que había ido a comisarías y a despachos de abogados y a oficinas de ayuda, y que en todas partes la habían mirado con la misma cara de fastidio, como si estuviera exagerando o mintiendo, hasta que había dejado de contarlo, porque contarlo solo servía para que lo humillaran otra vez. Andrés insistió, no por curiosidad morbosa,
sino porque algo en él necesitaba de verdad entenderlo, y le dijo que él sí la creería, que tenía tiempo y que estaba dispuesto a escuchar, y ella soltó una risa breve y amarga y le contestó que eso era muy fácil de decir para alguien que podía marcharse en su coche caro en cuanto la historia se pusiera incómoda. Aún así, quizá porque llevaba demasiado tiempo sin que nadie la escuchara de verdad, o quizá porque intuyó que aquel hombre torpe y fuera de lugar era sincero a su manera, empezó a soltar, poco a poco, algunos hilos sueltos de lo que le había ocurrido, hablando de una firma que había puesto sin entender bien lo que firmaba, de una persona en quien había confiado ciegamente, de unos papeles que resultaron significar lo contrario de lo que le habían dicho que significaban. Mientras la escuchaba, Andrés sintió que un frío desagradable le subía por la espalda, porque en aquella historia fragmentaria y llena de silencios, reconocía patrones que conocía demasiado bien, mecanismos que había visto funcionar en el mundo en el que él se movía, esas estructuras legales retorcidas con las que gente sin escrúpulos despojaba a otros de todo lo que tenían, manteniéndose siempre del lado correcto de la ley. Ella no sabía los nombres técnicos de lo que le había pasado, lo contaba con las palabras de quien lo ha sufrido sin comprenderlo del todo, pero él sí lo sabía, y cada detalle que ella añadía iba encajando en un cuadro cada vez más nítido y cada vez más inquietante. La mujer, que aún no le había dicho su nombre, se detuvo de pronto, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado más de lo que pretendía, y le dijo que ya estaba bien, que no pensaba seguir dándole detalles de su vida a un desconocido, y le preguntó, esta vez con una curiosidad genuina, ¿por qué le interesaba tanto? ¿Qué ganaba él escuchando la desgracia de una mujer a la que no había visto nunca? Y Andrés, que se había hecho a sí mismo esa misma pregunta varias veces desde la noche anterior, se sorprendió respondiendo con una sinceridad que hacía años que no practicaba, diciéndole que no estaba seguro, que quizá porque por primera vez en mucho tiempo sentía que algo importaba de verdad, y que si lo que ella contaba era cierto, entonces él tenía la sospecha muy incómoda de conocer el tipo de gente que le había hecho aquello. Ella lo miró de otra manera al oír aquello, con una mezcla de sorpresa y de recelo renovado, y le preguntó qué quería decir con eso de que conocía a esa clase de gente, y Andrés comprendió que acababa de cruzar una línea, que ya no podía limitarse a ser un espectador compasivo, que había dejado escapar una pieza de sí mismo y que ahora ella iba a querer saber quién era él en realidad. Antes de marcharse, ella finalmente le dijo su nombre, como quien concede algo a regañadientes, y le dijo que se llamaba Marta, y aquel nombre, tan sencillo y tan común, se quedó grabado en Andrés con una fuerza extraña, como si a partir de aquel momento aquella historia hubiera dejado de ser algo que le sucedía a una desconocida para convertirse en algo que le sucedía a alguien real. Andrés tardó exactamente 3 días en descubrir que Marta le había dicho la verdad, y lo descubrió cuando el hombre de confianza al que le había encargado una averiguación discreta apareció en su despacho con una carpeta y una cara de circunstancias que anunciaba, antes de abrir la boca, que aquello no iba a ser una historia cómoda de escuchar. Andrés había pasado esos 3 días extrañamente inquieto, incapaz de concentrarse en sus asuntos, volviendo una y otra vez con el pensamiento a la gasolinera, y se había sorprendido a sí mismo buscando excusas para acercarse de nuevo, aunque se había contenido, en parte porque no quería incomodar a Marta, y en parte porque temía lo que empezaba a intuir sobre su propia implicación en aquel mundo. El informe empezaba con datos secos, fechas, direcciones, cifras, y sin embargo cada línea era como una pequeña bofetada, porque confirmaba que la mujer que dormía sobre un colchón viejo en una estación de servicio abandonada había sido, apenas 2 años antes, propietaria de una vivienda en un barrio perfectamente respetable, un piso modesto pero digno que había comprado junto a su marido con la ilusión de quien empieza una vida. El informe mencionaba también un pequeño negocio, una tienda familiar que Marta llevaba con su marido, nada extraordinario, pero suficiente para vivir con tranquilidad. Y Andrés, leyendo aquello, sintió que la imagen que se había formado de ella se llenaba de golpe de una profundidad dolorosa, porque ahora podía imaginarla detrás de un mostrador, contando el cambio, colgando el cartel de abierto cada mañana. A medida que avanzaba la lectura, la historia se iba oscureciendo. Aparecía la muerte del marido, una enfermedad rápida y devastadora que se lo había llevado en cuestión de meses, dejando a Marta sola con un embarazo reciente, con una tienda que de pronto tenía que sacar adelante ella sola, y con una montaña de gestiones que jamás había tenido que afrontar, porque siempre se había ocupado él de los papeles.
Andrés se detuvo un momento en aquella parte, porque comprendió que ahí estaba el punto exacto en el que una vida normal empieza a resquebrajarse. Ese instante de máxima vulnerabilidad en el que una persona golpeada por el dolor y desbordada por las circunstancias se convierte en la presa perfecta para quienes saben oler la debilidad. Y en efecto, el informe describía cómo, en medio de aquel naufragio, había aparecido una figura providencial, alguien que se había presentado como un amigo de la familia dispuesto a ayudar, un hombre con aspecto respetable y palabras tranquilizadoras que se había ofrecido a poner orden en los asuntos de Marta, a encargarse de las deudas de la tienda, de los trámites de la herencia, de todo aquel papeleo que a ella le resultaba incomprensible. Marta, agotada, en duelo, embarazada y aterrada ante la posibilidad de perderlo todo, había hecho lo que probablemente habría hecho cualquiera en su lugar, que era confiar, agarrarse a aquella mano tendida como quien se agarra a un salvavidas, sin comprobar si de verdad flota. El informe detallaba luego, con una frialdad burocrática que a Andrés le resultó casi insoportable, la mecánica exacta del despojo. Con la excusa de reestructurar las deudas y de salvar el negocio, aquel hombre había ido colocando ante Marta una serie de documentos que ella había firmado, confiando en sus explicaciones. Documentos que, leídos con conocimiento, no hacían lo que él le había dicho que hacían, sino que iban transfiriendo poco a poco el control de sus bienes, poniendo su piso como garantía de préstamos que ella no entendía, cediendo derechos que jamás habría cedido de haber sabido lo que significaban. Cada firma parecía un paso lógico dentro de un plan de salvación, y era en realidad un peldaño más en una escalera que bajaba directamente hacia la ruina. Andrés, que había pasado la vida leyendo contratos, reconocía cada una de aquellas maniobras, y lo que más rabia le daba era precisamente su elegancia técnica, el hecho de que todo aquello fuera, en apariencia, perfectamente legal, que no hubiera habido una amenaza, ni una coacción evidente, ni nada que un juez pudiera señalar fácilmente con el dedo, sino simplemente una acumulación de firmas voluntarias arrancadas a una mujer que no estaba en condiciones de entender lo que firmaba y que confiaba en la persona equivocada. Era el crimen perfecto de los que no manchan nunca las manos, el robo cometido con bolígrafo y papel sellado, el tipo de operación que en los círculos que él frecuentaba a veces se comentaba incluso con cierta admiración profesional, como una jugada astuta. Aquel pensamiento le revolvió el estómago, porque le obligó a reconocer que él mismo, en el pasado, había asistido a conversaciones en las que se hablaba de operaciones no muy distintas, con una ligereza escalofriante, sin poner jamás una cara a las personas que quedaban aplastadas al otro lado de aquellas jugadas maestras. Nunca había participado directamente en algo así, se dijo, buscando refugio en esa certeza, pero la certeza le duró poco, porque enseguida comprendió que la diferencia entre no participar y no querer enterarse era mucho más fina de lo que le habría gustado admitir, y que durante décadas había preferido mirar hacia otro lado cada vez que el dinero olía mal. El informe terminaba con la parte más dura, que era la caída final, el momento en el que Marta, ya sin la tienda, sin el piso, con un recién nacido en brazos y con una deuda a su nombre que jamás podría pagar, se había encontrado literalmente en la calle, expulsada de su propia vida por una sentencia de desahucio que ella había intentado frenar acudiendo a todas las puertas posibles, siempre demasiado tarde y siempre con demasiado poco conocimiento para defenderse. Andrés imaginó aquel momento, el de una mujer joven cerrando por última vez la puerta de la casa que ya no era suya, con el niño llorando y sin ningún sitio a donde ir, y sintió que algo se le rompía por dentro, algo que llevaba mucho tiempo endurecido y que de pronto cedía. Pero fue la última página del informe la que lo cambió todo, porque en ella figuraba, por fin, el nombre del hombre que había orquestado aquel despojo, el amigo providencial que se había quedado con todo, y al leerlo, Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque aquel nombre no le resultaba desconocido en absoluto. No era un delincuente cualquiera, no era un estafador de poca monta operando en los márgenes, era alguien que se movía en el mismo mundo que él, alguien cuyo rostro había visto en más de una ocasión, en cenas, en actos, en reuniones donde se hablaba de negocios, entre copas de vino caro y sonrisas educadas.
Andrés cerró la carpeta muy despacio y se quedó mirando la pared de su despacho. Aquel despacho impecable, desde cuyas ventanas se veía la ciudad entera, como una maqueta ordenada y limpia. Y comprendió con una claridad terrible que la periferia sucia donde dormía Marta y aquel piso altísimo desde el que él la había ignorado durante toda su vida, no eran dos mundos separados, como siempre había querido creer, sino las dos caras de una misma moneda, y que el hilo que unía a la mujer del colchón con el hombre del abrigo carísimo pasaba, sin ninguna duda, por gente a la que él conocía y a la que había estrechado la mano. La primera vez que Andrés fue plenamente consciente de que ya no podía seguir siendo el hombre que había sido, fue una mañana en la que se descubrió a sí mismo, incapaz de mirarse al espejo mientras se anudaba la corbata, porque el nombre que había leído en la última página de aquel informe se había instalado en su cabeza como un huésped incómodo que se negaba a marcharse. Había pasado la noche entera repasando su memoria, buscando cada ocasión en que había coincidido con aquel individuo, cada conversación, cada apretón de manos, y cuanto más recordaba, peor se sentía, porque comprendía que durante años había compartido mesa y sonrisas con un hombre que se dedicaba a desplumar a viudas asustadas, usando la ley como si fuera un cuchillo bien afilado. Lo que más le costaba asimilar no era la existencia de gente así, porque en el fondo siempre había sabido que existía, sino la facilidad con la que él la había aceptado como parte del paisaje, la naturalidad con la que había convivido con ese tipo de personas sin hacerse jamás una sola pregunta incómoda. Aquel hombre le había parecido siempre alguien listo, agradable, incluso encantador, un buen contacto, y ahora, sabiendo lo que sabía, cada uno de aquellos recuerdos se le teñía de una luz distinta y repugnante, y se daba cuenta de que la afabilidad que tanto le había gustado no era más que la máscara pulida de un depredador que había perfeccionado el arte de resultar simpático a las mismas personas de cuya complicidad silenciosa dependía su impunidad. Regresó a la gasolinera esa misma tarde, y esta vez no llevaba dinero, ni bolsas, ni ninguna de las torpes ofrendas con las que había intentado comprar su propia tranquilidad los días anteriores, sino que llegó con las manos vacías y con una determinación distinta, la de alguien que ha decidido dejar de ser un turista de la desgracia ajena. Marta lo recibió con la desconfianza de siempre, aunque algo en la actitud de él debió de resultarle diferente, porque frunció el ceño y le preguntó qué le pasaba, por qué traía esa cara. Y Andrés, en lugar de responder con evasivas, le dijo la verdad. Le dijo que había investigado su historia, que sabía que no le había mentido, y que sabía también quién le había hecho aquello. La reacción de Marta no fue de gratitud, como quizá Andrés había esperado en algún rincón ingenuo de su mente, sino de furia y de miedo a partes iguales, porque el hecho de que un desconocido rico hubiera hurgado en su pasado sin permiso le pareció una nueva forma de invasión, una intromisión más de aquel mundo poderoso que ya la había triturado una vez. Le reprochó con dureza que quién se creía que era para investigarla, que su desgracia no era un pasatiempo, que ella no le había pedido que jugara a los detectives con su vida, y Andrés encajó el golpe en silencio, comprendiendo que tenía razón, que una vez más había actuado desde su costumbre de resolverlo todo con recursos, sin pararse a pensar en cómo se sentiría ella. Sin embargo, cuando él pronunció en voz alta el nombre del hombre que la había arruinado, Marta se quedó petrificada, y toda su furia se transformó de golpe en una emoción mucho más profunda, porque comprendió que Andrés no estaba mintiendo, que había llegado hasta el fondo de su historia, hasta el nombre que ella había repetido en vano en tantos despachos, donde nadie la había querido escuchar. Le preguntó, con la voz quebrada, cómo lo sabía, cómo era posible que él conociera ese nombre, y Andrés, sosteniéndole la mirada, le confesó lo que llevaba días temiendo decir en voz alta, que conocía a aquel hombre en persona, que pertenecía a su mundo, que habían compartido cenas y negocios, y que por eso, precisamente por eso, se sentía en parte responsable de una maquinaria de la que él había formado parte sin querer verla. Aquella confesión creó entre ellos un silencio denso y cargado, porque de repente Andrés había dejado de ser un extraño compasivo para convertirse en algo mucho más complicado, un habitante del mismo mundo que la había destruido, y Marta tuvo que decidir en aquel instante si aquello lo convertía en enemigo o en la única posibilidad real de justicia
que había tenido nunca. Lo miró durante un largo rato, con el niño dormido a sus pies, sopesando, y finalmente le dijo, con una frialdad que era en realidad una forma de protegerse, que no entendía qué quería de ella, que si esperaba que le diera las gracias por descubrir lo que ella ya sabía, se equivocaba, porque saber quién le había robado la vida no le devolvía nada, no le devolvía a su marido, ni su casa, ni las noches en las que su hijo dormía en una cuna de verdad. Andrés comprendió que ella tenía toda la razón, que la información por sí sola no valía nada, que él había llegado hasta allí con un nombre y con una culpa, pero sin una sola solución concreta, y que para aquella mujer las buenas intenciones eran un lujo que no podía permitirse. Fue entonces cuando algo cambió definitivamente dentro de él, porque en lugar de retirarse ante la dureza de Marta, en lugar de sentirse rechazado y marcharse, sintió por primera vez en muchísimos años el impulso de comprometerse de verdad con algo que iba más allá de sus propios intereses, y le prometió, sin saber todavía cómo iba a cumplirlo, que aquel hombre no iba a salir impune, que existían maneras de deshacer lo que había hecho, y que él conocía esas maneras porque conocía el terreno en el que aquel individuo se movía. Marta lo escuchó con escepticismo, porque había oído demasiadas promesas vacías, pero algo en el tono de Andrés, una firmeza nueva que no había estado presente en sus torpezas anteriores, la hizo dudar de su propio pesimismo. Le preguntó por qué haría él algo así, por qué se arriesgaría a enfrentarse a alguien de su propio mundo por una mujer a la que no conocía de nada. Y Andrés se quedó pensando la respuesta, porque era una pregunta que él mismo necesitaba responderse, y finalmente le dijo que llevaba media vida acumulando cosas que no le servían para nada, y que quizá había llegado el momento de usar todo aquello para algo que sí importara, aunque fuera solo una vez. Aquella tarde, antes de marcharse, Andrés se atrevió a hacer algo que hasta entonces no había hecho, que fue agacharse junto al carrito para mirar de cerca al niño dormido, y al ver aquella carita ajena por completo a la tormenta que había arrasado su corta existencia, sintió que su determinación se volvía inquebrantable, porque una cosa era indignarse por una injusticia abstracta y otra muy distinta era poner rostro a la víctima más inocente de todas. Marta lo observó mirar a su hijo, y por un instante fugaz, la dureza de su expresión se ablandó, no porque confiara aún en él, sino porque reconoció en aquel hombre un gesto sincero, y le dijo en voz baja que el niño se llamaba como su padre, y aquel detalle, dicho casi sin querer, fue el primer puente auténtico que se tendió entre los dos. Pero justo cuando parecía que empezaban a hacer una frágil confianza, Andrés hizo una pregunta que lo cambiaría todo de nuevo, porque quiso saber si Marta conocía a otras personas que hubieran pasado por lo mismo, si aquel hombre le había hablado alguna vez de otros clientes, de otras familias, y Marta, tras un silencio, le contestó que sí, que durante el poco tiempo en que había confiado en él, lo había visto reunirse con otras mujeres tan desesperadas como ella, viudas, madres solas, gente golpeada por la vida, y que en su momento no le había dado importancia porque creía que a todas las estaba ayudando, igual que creía que la ayudaba a ella. Andrés sintió un escalofrío al comprender que Marta no era un caso aislado, sino una entre muchas, una sola pieza de una maquinaria mucho más grande y más siniestra de lo que había imaginado. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que acababa de asomarse al borde de algo enorme. Andrés descubrió que existe un tipo de horror que no llega de golpe, sino que se va acumulando en silencio, como el agua que llena poco a poco una habitación cerrada. Y lo descubrió las semanas siguientes, mientras iba tirando del hilo que Marta le había puesto entre las manos, sin sospechar que aquel hilo lo conduciría a una habitación llena de fantasmas. Había empezado con discreción, encargando averiguaciones cuidadosas, revisando registros públicos, cruzando nombres y fechas con la ayuda de un par de personas de su absoluta confianza, y cada vez que aparecía un nuevo caso, sentía la misma mezcla de rabia y de náusea, porque detrás de cada expediente frío había una vida real que se había desmoronado exactamente igual que la de Marta, siempre con el mismo esquema, siempre con el mismo hombre encantador, tendiendo la misma mano envenenada. Las historias se parecían tanto entre sí que resultaban casi insoportables por repetición, porque en todas ellas había una persona vulnerable en el peor momento de su vida, una viuda reciente, un anciano desorientado, una madre sola desbordada por las deudas, alguien a quien la desgracia había dejado sin fuerzas para leer la letra pequeña de nada, y en todas aparecía aquel individuo
con su aire respetable ofreciendo salvación y firmando la ruina. Andrés fue reuniendo aquellos casos uno a uno, y a medida que la lista crecía, comprendía que no estaba ante la maldad de un solo hombre, sino ante un método, ante una industria del despojo perfectamente engrasada, que se aprovechaba de los huecos de la ley y de la soledad de las víctimas, con una eficacia que le quitaba el sueño. Conocer a algunas de aquellas personas en persona fue una experiencia que lo transformó por dentro más que cualquier informe. Recordaba especialmente a una mujer mayor que lo había recibido en una habitación alquilada, diminuta y limpísima, y que le había contado con una dignidad temblorosa cómo había perdido la casa en la que había vivido 40 años, la casa donde había criado a sus hijos, engañada por aquel mismo hombre que le había hablado de una reunificación de deudas, que en realidad era el principio del fin. La anciana no pedía compasión, solo quería que alguien reconociera que no había sido tonta, que había confiado como confía la gente decente, y Andrés, que había pasado la vida rodeado de personas que fingían emociones, reconoció en aquella habitación una verdad más pura que ninguna que hubiera encontrado en sus salas de reuniones. Cada encuentro le devolvía la imagen de Marta multiplicada, y con cada uno de ellos su determinación dejaba de ser un impulso emocional para convertirse en algo más frío y más sólido. La convicción de que aquello no podía quedar así, de que existían recursos, contactos, conocimientos que él poseía y que por primera vez en su vida sentía la obligación de usar para algo que no fuera engordar su propia fortuna. Empezó a pasar más tiempo en aquellos barrios de la periferia que hasta entonces no había pisado nunca, y descubrió con cierto asombro que se sentía más vivo allí, entre gente que lo había perdido todo, que en las cenas elegantes, donde antes se movía como pez en el agua. Y esa constatación lo inquietaba y lo liberaba al mismo tiempo. Su relación con Marta también fue cambiando durante aquellas semanas, despacio, con la lentitud de quien reconstruye una confianza rota 1000 veces. Ella seguía sin aceptar dinero, seguía manteniendo sus distancias, pero había empezado a hablarle de otra manera, a contarle cosas de su vida anterior que no tenían que ver con la tragedia, pequeños recuerdos de su tienda, de su marido, de los planes que habían hecho para el niño que ahora dormía sobre un colchón viejo. Andrés escuchaba aquellos relatos con una atención que a él mismo lo sorprendía, y poco a poco fue conociendo a la mujer completa que había detrás de la víctima, una persona con humor, con carácter, con una inteligencia práctica que la había mantenido a flote en circunstancias que habrían hundido a cualquiera. Un día, mientras Andrés le explicaba a Marta lo que había descubierto sobre los otros casos, ella se quedó muy callada, y luego le dijo algo que a él lo golpeó con fuerza. Le dijo que durante todo aquel tiempo se había sentido la persona más sola del mundo, convencida de que su desgracia era un fracaso personal y vergonzoso, y que saber que había otras personas engañadas de la misma manera, aunque fuera una noticia terrible, le quitaba de encima un peso que llevaba cargando sin darse cuenta, el peso de la culpa por haber sido, según creía ella, demasiado ingenua. Andrés comprendió entonces que una de las peores crueldades de aquel tipo de robo era que hacía sentir culpables a las propias víctimas, que las convencía de que la vergüenza era suya y que romper ese silencio era ya, en sí mismo, una forma de justicia. Fue Marta quien, aquella misma tarde, planteó por primera vez en voz alta la idea que lo cambiaría todo, cuando le dijo, medio en serio, medio como quien lanza un imposible, que si de verdad había tantas personas engañadas por el mismo hombre, quizá lo que había que hacer no era pelear cada una por su lado, como habían hecho todas hasta entonces para perder siempre, sino juntarse, contar todos la misma historia a la vez, hacer tanto ruido que ya nadie pudiera fingir que no los oía. Andrés se quedó mirándola y sintió que aquella mujer sin techo acababa de formular, con la lucidez del que ha tocado fondo, exactamente la estrategia que su ejército de abogados carísimos jamás le habría sugerido, porque ellos pensaban siempre en casos individuales, y ella había pensado en algo mucho más poderoso, que era la fuerza de la suma. Aquella noche, de vuelta en su piso altísimo, Andrés no consiguió dormir, y se pasó horas de pie ante el ventanal mirando la ciudad, esa ciudad que durante décadas había contemplado como un tablero de oportunidades y que ahora veía como un lugar lleno de personas invisibles que sufrían en silencio a manos de gente que él conocía por su nombre de pila.
Comprendió que ya no había marcha atrás, que había cruzado una frontera interior, desde la cual no podría volver a mirar su propio mundo con la comodidad de antes, y que tenía por delante una decisión que iba a costarle mucho más que dinero, porque enfrentarse a aquel hombre significaba enfrentarse a toda una red de complicidades silenciosas de la que él mismo había formado parte, y sabía perfectamente que esa red no iba a dejarse tocar sin defenderse. La primera amenaza no llegó en forma de amenaza, sino de invitación, y por eso resultó tan escalofriante, porque Andrés entendió enseguida que en su mundo la gente peligrosa nunca levanta la voz, sino que baja el tono y sonríe más. Había empezado a moverse con discreción, hablando con abogados de confianza, buscando la manera legal de agrupar los casos y de sacarlos a la luz, cuando recibió la llamada de un antiguo conocido, un hombre influyente al que respetaba a su pesar, que le proponía comer juntos con la excusa de ponerse al día. Y Andrés, que conocía las reglas de aquel juego desde hacía décadas, supo antes de sentarse a la mesa que aquella comida no tenía nada de casual. El almuerzo transcurrió durante un buen rato, dentro de la más exquisita cordialidad, entre recuerdos compartidos y comentarios sobre asuntos sin importancia, hasta que el otro hombre, con la naturalidad de quien menciona el tiempo que hace, dejó caer que le había llegado el rumor de que Andrés andaba interesándose por ciertos temas delicados, por ciertas personas, y que le extrañaba mucho, porque no era propio de él meterse en jardines que no le correspondían. Lo dijo sonriendo, sin dejar de cortar su plato con elegancia, y añadió que a veces la gente, movida por buenas intenciones, se metía en problemas innecesarios y ponía en riesgo relaciones y negocios construidos a lo largo de muchos años, y que sería una lástima que alguien tan sensato como Andrés cometiera un error así de tonto. Andrés escuchó todo aquello sin alterar el gesto, porque también él sabía sonreír mientras le apretaban el cuello, y respondió con la misma suavidad que agradecía la preocupación, pero que no sabía muy bien a qué se refería, y el otro, sin abandonar en ningún momento su tono amable, le explicó que había ciertas personas a las que no convenía molestar, personas que hacían negocios perfectamente legales y que no verían con buenos ojos que alguien empezara a hurgar en sus asuntos, removiendo el pasado, y que él, como viejo amigo, solo quería avisarle de que ese camino no llevaba a ningún sitio bueno. La palabra amigo, pronunciada con aquella dulzura calculada, sonó a Andrés como la más pura de las amenazas. Salió de aquella comida con una calma aparente y una tormenta por dentro, porque acababa de confirmar algo que temía, que la red que protegía a aquel hombre era mucho más amplia y estaba mucho más alerta de lo que había supuesto, y que su simple curiosidad ya había hecho saltar alarmas en lugares muy altos. Comprendió que estaba jugando con fuego, que enfrentarse a aquello podía costarle no solo dinero, sino también reputación, alianzas, la posición que había tardado toda una vida en construir, y por un momento, mientras caminaba solo por la calle, sintió la tentación cobarde y humana de dar marcha atrás, de convencerse de que ya había hecho bastante, de que aquello lo superaba, de volver a su vida cómoda y dejar que el mundo siguiera girando como había girado siempre. Fue precisamente en ese momento de debilidad cuando pensó en Marta, en la anciana de la habitación limpísima, en el niño dormido sobre el colchón, y comprendió que si daba marcha atrás ahora, ya nunca podría volver a mirarse a la cara, que la comodidad a la que regresaría estaría envenenada para siempre por la conciencia de haber sabido la verdad y haberla callado por miedo. Y entonces ocurrió algo curioso, y fue que aquel miedo, en lugar de paralizarlo, lo enfureció, porque se dio cuenta de que aquella gente daba por hecho que él se dejaría comprar o asustar como se habían dejado tantos otros, que lo consideraban uno de los suyos, alguien que a la hora de la verdad antepondría siempre sus intereses, y esa certeza de que lo tenían tan bien calado le resultó, más que amenazante, profundamente ofensiva. Cuando le contó a Marta lo de la comida, ella reaccionó con un pánico que él no esperaba, y por primera vez la vio verdaderamente asustada. No por ella misma, sino por él, y le dijo que lo dejara, que aquella gente era capaz de cualquier cosa, que ella ya había visto de lo que eran capaces y no quería que él acabara aplastado también, y que además tenía miedo de otra cosa, de que si se hacía demasiado ruido, acabaran usándola a ella como un trofeo, como la historia lacrimógena de la pobre viuda que da pena,
cuando lo único que ella quería era recuperar su dignidad y no volver a ser el objeto de la lástima de nadie. Aquella confesión reveló a Andrés una faceta que no había considerado, la del temor de Marta a ser instrumentalizada 2 veces, primero por el estafador y ahora por su propio salvador. Le costó entenderla al principio, porque desde su lógica de hombre acostumbrado a resolver, la exposición pública parecía la mejor arma. Pero Marta le hizo ver algo importante. Le dijo que ella no era una causa, que era una persona, y que había una diferencia enorme entre luchar con alguien y luchar por alguien por encima de su cabeza, y que si él quería de verdad ayudarla, tenía que hacerlo contando con ella, escuchándola, respetando el ritmo y los límites de las víctimas, y no lanzándose a una cruzada que la convirtiera en un símbolo del que después todos se olvidarían. Andrés se quedó pensando mucho tiempo en aquellas palabras, y comprendió que acababa de recibir una lección de humildad que ningún fracaso empresarial le había dado nunca. Aquella conversación marcó un antes y un después, porque Andrés dejó de plantear el asunto como una empresa que él dirigía y empezó a plantearlo como algo que se construía junto a las personas afectadas, y esa diferencia, que a él le costó asimilar por su carácter acostumbrado a mandar, resultó ser la clave de todo. Sin embargo, mientras aprendía a hacer las cosas de otra manera, la presión exterior no dejaba de crecer, y empezaron a suceder cosas pequeñas y molestas, reuniones que se cancelaban sin explicación, socios que de repente estaban demasiado ocupados, llamadas que no le devolvían, señales inequívocas de que la maquinaria se había puesto en marcha para recordarle discretamente que se estaba metiendo donde no debía. Y Andrés comprendió que la verdad, esa verdad que él había decidido perseguir, iba a tener un precio, y que estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a pagarlo. Andrés perdió a Marta un martes por la tarde, y lo peor no fue perderla, sino comprender que la había perdido por culpa de su propia soberbia. Esa vieja soberbia de hombre poderoso que creía haber enterrado y que en el peor momento había vuelto a asomar como si nunca se hubiera ido. Todo había empezado con una discusión aparentemente menor, una de esas discusiones que estallan por un detalle pero que arrastran por debajo semanas de tensiones acumuladas, y había terminado con Marta diciéndole que no volviera, con el niño llorando y con Andrés marchándose de la gasolinera con una rabia impotente que enseguida se transformó en un remordimiento insoportable. El origen del conflicto era, visto en frío, casi absurdo, pero tenía raíces profundas. Andrés, presionado por las amenazas y ansioso por proteger a Marta, había tomado por su cuenta una decisión sin consultarla. Había buscado la manera de sacarla de la gasolinera y meterla en un piso seguro. Había movido sus contactos y organizado todo con la eficacia de quien está acostumbrado a que las cosas se hagan cuando él lo dice, y se había presentado ante ella con la solución cerrada, esperando gratitud, esperando alivio, y en lugar de eso, se había encontrado con una mujer profundamente herida. Porque Marta lo había vivido no como un rescate, sino como una imposición, como la enésima vez que alguien decidía por ella lo que era mejor para su vida sin preguntarle, exactamente lo que había hecho el hombre que la había arruinado. Ella se lo dijo con dureza. Le dijo que estaba tan acostumbrado a comprarlo todo, que había intentado comprar también su rendición, que le había ofrecido un piso como quien ofrece una limosna más grande, sin entender que lo que ella necesitaba no era que la trasladaran de un sitio a otro como un mueble, sino que la trataran como a una persona capaz de tomar sus propias decisiones. Andrés, en lugar de escuchar, se había defendido. Había respondido con impaciencia que él solo intentaba ayudarla, que estaba arriesgando muchísimo por ella, que le parecía increíble que rechazara una casa digna por puro orgullo, teniendo a un niño durmiendo a la intemperie, y en cuanto pronunció aquellas palabras, supo que había cometido un error irreparable, porque le había echado en cara su situación, había usado al niño como argumento, había hecho exactamente lo que se había prometido no hacer nunca. Marta se quedó mirándolo con una frialdad que él no la había visto nunca, y le dijo, muy despacio, que ya sabía ella que al final todo se reducía a eso, a que él pudiera sentirse un buen hombre, un salvador, y que le daba igual lo que ella sintiera mientras el guión de su redención personal saliera adelante, y que no pensaba seguir formando parte de la historia con la que él quería reconciliarse consigo mismo. Le dijo que se marchara, que ya había hecho bastante, y aquellas palabras, que eran las mismas que le había dicho el primer día, pero que ahora dolían 1000 veces más, cayeron sobre Andrés como una losa, porque comprendió que había malgastado la única confianza verdadera que había ganado en años. Se marchó, y durante los días siguientes intentó convencerse de que ella
terminaría entrando en razón, de que era cuestión de tiempo, pero cuando volvió a la gasolinera con la intención de disculparse, se encontró con el lugar vacío, con el colchón, la silla coja y la caja de plástico abandonados, y sin rastro de Marta ni del niño. El corazón le dio un vuelco, porque de pronto la ciudad entera, esa ciudad que él dominaba desde las alturas, se convirtió en un laberinto inmenso, donde una mujer sin techo y un bebé podían desaparecer sin dejar huella. Y por primera vez en su vida, Andrés experimentó la angustia absoluta de no poder resolver algo con dinero, de que todo su poder no sirviera de nada frente al simple hecho de que una persona hubiera decidido esfumarse. Los días que siguieron fueron los más extraños de su existencia, porque el hombre que jamás perdía el control se pasaba las noches en vela imaginando dónde estaría Marta, si tendría frío, si el niño estaría bien, torturándose con la idea de que sus últimas palabras hacia ella hubieran sido un reproche. Recorrió en persona albergues, comedores sociales, descampados, preguntó con una discreción angustiada, dejó recados, y en cada sitio comprobaba de primera mano la magnitud de un mundo que había existido siempre a pocos kilómetros de su despacho y que él nunca había querido ver, un mundo de gente invisible entre la que ahora buscaba desesperadamente un rostro concreto. Aquella búsqueda lo transformó de una manera que ninguna de las etapas anteriores había logrado, porque lo obligó a bajar del todo, a pisar el barro sin la protección de sus buenas intenciones, a hablar de igual a igual con personas a las que antes ni siquiera habría mirado. Y en aquellas conversaciones desesperadas encontró una humanidad que lo desarmó por completo. Gente que teniendo casi nada se ofrecía a ayudarle a buscar, que compartía con él lo poco que sabía, que lo trataba con una generosidad que él jamás había recibido en sus círculos. Y en medio de aquella búsqueda comprendió que se había enamorado, no de una manera romántica y sencilla, sino de un modo más hondo y más incómodo. Se había enamorado de la persona que Marta era, de su fuerza, de su dignidad, de su negativa a dejarse comprar, y que la había perdido justo cuando había empezado a entenderlo. Una noche, agotado, sentado en un banco de un barrio que hasta hacía unas semanas no habría sabido ni situar en el mapa, Andrés hizo por fin el balance de su vida entera, y el resultado le pareció desolador, porque descubrió que en 50 años de acumular fortuna no había construido un solo vínculo verdadero, que toda su red de contactos se evaporaría en cuanto dejara de ser útil, que la única persona por la que sentía algo real era una mujer sin techo a la que había ahuyentado con su arrogancia. Y en aquel banco, bajo una farola parpadeante muy parecida a la que lo había alumbrado la primera noche, Andrés tomó la decisión más importante de su existencia, que fue la de que, encontrara o no a Marta, iba a llegar hasta el final con aquel asunto, no para salvarla a ella ni para redimirse a sí mismo, sino porque por fin había entendido lo que estaba bien y no pensaba volver a mirar hacia otro lado. El día que Andrés volvió a ver a Marta, llevaba en una carpeta la única cosa capaz de devolverle la vida que le habían robado, y sin embargo, cuando por fin la encontró, comprendió que aquellos papeles no significarían nada si antes no era capaz de pronunciar las palabras que llevaba semanas ensayando en su cabeza. La había localizado casi por casualidad, gracias a una de aquellas personas humildes que le habían prometido estar atentas, en un albergue municipal donde Marta había conseguido plaza tras semanas moviéndose por la ciudad, y cuando entró en aquel comedor y la vio sentada dando de comer al niño, sintió un alivio tan inmenso que tuvo que apoyarse un momento en la pared para no perder el equilibrio. Marta lo vio llegar y su rostro se tensó, preparada para la enésima batalla, pero Andrés no llegó como el hombre poderoso de las soluciones erradas, sino como alguien que había aprendido por fin la lección, y lo primero que hizo, antes de mencionar los papeles, antes de hablar del caso, fue disculparse, y lo hizo de verdad, sin excusas, reconociendo que se había comportado como un arrogante, que había intentado dirigir su vida como dirigía sus negocios, que había usado al niño en una discusión de la peor manera posible, y que entendía perfectamente que ella no quisiera volver a verlo. Marta lo escuchó en silencio, sorprendida de aquel Andrés distinto, y algo en su expresión se ablandó, aunque no dijo nada, esperando.
Entonces él le habló de la carpeta, pero de otra manera, no como quien trae un regalo que espera que sea aceptado con gratitud, sino como quien pone una herramienta sobre la mesa para que sea su dueña quien decida qué hacer con ella. Le explicó que durante todo aquel tiempo, mientras la buscaba, no había dejado de trabajar en el caso, que había reunido las pruebas de los otros afectados, que había encontrado documentos, testimonios, un rastro de operaciones que demostraba que aquel hombre no había cometido errores aislados, sino que había diseñado un sistema para despojar a personas vulnerables, y que ahora existía un caso sólido, no solo el de ella, sino el de muchas personas juntas, tal y como ella misma había sugerido aquella tarde en la gasolinera. Lo más importante, le dijo, era que nada de aquello se haría sin su consentimiento, y sin el de las demás víctimas, que él había puesto los medios, pero que la decisión de seguir adelante, de dar la cara, de exponerse públicamente, les correspondía a ellas, y que si Marta prefería no participar, él lo respetaría por completo, porque había entendido que lo peor que podía hacerle a alguien a quien le habían arrebatado el control de su vida era volver a arrebatárselo aunque fuera con buenas intenciones. Aquellas palabras, más que ninguna prueba, fueron las que rompieron la coraza de Marta, porque por primera vez desde que empezó su calvario, alguien la trataba como a la dueña de su propio destino. Marta le pidió ver los documentos, y mientras los revisaba con manos temblorosas, Andrés le fue explicando en un lenguaje sencillo lo que significaba cada uno, y a medida que comprendía el alcance de lo que tenía delante, la mujer fue pasando de la incredulidad a una emoción difícil de contener, porque allí, por escrito, estaba la demostración de todo lo que ella había gritado en vano durante meses, la prueba de que no había sido tonta, de que no había sido culpa suya, de que un hombre calculador la había engañado a ella y a muchas otras siguiendo un plan. Levantó la vista de los papeles con los ojos húmedos y le preguntó a Andrés si aquello era suficiente para hacer justicia, y él le respondió con honestidad que no podía prometerle que recuperaran todo lo perdido, que la justicia era lenta e imperfecta, pero que sí había motivos reales para creer que aquel hombre respondería por fin de lo que había hecho. Los meses siguientes fueron duros, porque poner en marcha algo así significaba enfrentarse a la maquinaria de la que Andrés había sido advertido. Y hubo momentos de presión, de intimidación, de intentos de comprar silencios y de desacreditar a las víctimas. Pero ocurrió algo que aquellos poderosos no habían previsto, y fue que la unión de todas aquellas personas resultó mucho más fuerte que cualquiera de ellas por separado. Marta, que había llegado a aquel albergue convencida de ser la persona más sola del mundo, se encontró de pronto formando parte de un grupo de gente que compartía su historia, que se apoyaba, que se acompañaba a las citas y a los despachos, y en aquel proceso recuperó algo que era casi tan importante como la justicia, que fue la certeza de no estar sola. Andrés, por su parte, pagó el precio que sabía que iba a pagar, porque algunas puertas de su antiguo mundo se le cerraron para siempre. Algunos que se decían amigos dejaron de llamarlo. Ciertos negocios se torcieron, y sin embargo, para su propia sorpresa, descubrió que aquellas pérdidas apenas le dolían, que la reputación que había perdido entre cierta gente le importaba mucho menos que el respeto que había ganado ante sí mismo, y que se sentía más libre habiendo renunciado a todo aquello de lo que se había sentido nunca acumulándolo. Descubrió también que otras personas, que él no esperaba, se acercaron a apoyarlo. Gente que había estado esperando en silencio a que alguien con poder se atreviera a hacer lo correcto, y comprendió que el mundo no estaba dividido tan limpiamente entre buenos y malos como él había creído. El momento culminante llegó cuando el caso, tras un largo camino, alcanzó por fin la luz pública por las vías legales adecuadas. Cuando aquel hombre que se había creído intocable se vio obligado a responder ante la ley por lo que había hecho. Y cuando las historias de todas aquellas personas, contadas por ellas mismas y no por otros en su nombre, dejaron de ser murmullos ignorados para convertirse en un clamor que ya nadie pudo silenciar. Marta estuvo presente aquel día, con la cabeza alta, y Andrés, que la observaba desde un lado sin protagonismo, comprendió que estaba asistiendo a algo mucho más grande que el castigo de un culpable. Estaba asistiendo al momento en que una mujer a la que habían intentado borrar recuperaba su nombre y su voz. Marta no recuperó su antigua vida, y eso, aunque parezca extraño, fue precisamente la señal de que la historia había terminado bien,
porque lo que construyó después fue algo distinto y más sólido que lo que había perdido, algo que esta vez no podría arrebatarle nadie. El proceso legal siguió su curso lento durante mucho tiempo, y no todo se resolvió como en los cuentos, porque parte de lo robado se había esfumado por caminos imposibles de reconstruir. Pero la justicia, imperfecta y tardía como suele ser, terminó por reconocer lo que había ocurrido, y aquel reconocimiento, aunque no devolviera cada euro perdido, devolvió algo más importante, que fue la verdad, escrita y sellada, de que Marta y las demás víctimas habían sido engañadas y no habían sido culpables de su desgracia. Con la parte de la reparación que sí pudo recuperarse, y sobre todo con su propio esfuerzo, Marta logró por fin salir de los albergues y de las casas ajenas, y establecerse en un piso pequeño pero suyo. Un lugar sencillo donde el niño, que ya empezaba a caminar y a llenarlo todo de risas, tuvo por primera vez una habitación de verdad, una cama de verdad, una ventana desde la que mirar la calle sin miedo. Andrés la ayudó, por supuesto, pero aprendió a hacerlo de la manera correcta, ofreciendo sin imponer, acompañando sin dirigir, y Marta aprendió a aceptar esa ayuda sin sentir que renunciaba a su independencia, porque ya no era la ayuda humillante del principio, sino la que se dan las personas que se respetan. Lo más hermoso de todo, sin embargo, no fue el piso ni la sentencia, sino lo que Marta decidió hacer con lo que había vivido, porque en lugar de intentar olvidarlo y pasar página, eligió convertir su experiencia en una herramienta para ayudar a otros, y junto con algunas de las personas que había conocido durante el proceso, empezó a colaborar en una pequeña iniciativa que orientaba a gente en situaciones parecidas a la suya, gente vulnerable que estaba a punto de firmar papeles que no entendía, viudas y ancianos y madres solas, a quienes ahora alguien podía advertir a tiempo de lo que le había pasado a ella demasiado tarde. En aquella labor, Marta encontró un propósito que la transformó, y Andrés, viéndola hablar con seguridad ante personas asustadas, se maravilló de la distancia que separaba a aquella mujer de la figura silenciosa que empujaba un carrito por el arcén una noche de sombras. Andrés también cambió, y su cambio fue quizá el más profundo de todos, porque un hombre que ha vivido 50 años de una determinada manera no se transforma con facilidad, y sin embargo, aquella historia lo había roto y recompuesto por dentro, hasta dejarlo irreconocible para quien lo hubiera tratado antes. Redujo drásticamente muchas de sus actividades, se desprendió de negocios que ahora le parecían vacíos, y dedicó buena parte de su fortuna y, lo que era más valioso, de su tiempo y de su conocimiento, a apoyar iniciativas que ofrecían protección legal a personas indefensas frente a los depredadores que él había conocido tan de cerca. Descubrió que usar su poder para eso le proporcionaba una satisfacción que ninguna cifra en una cuenta le había dado jamás, y que por primera vez en su vida se levantaba por las mañanas con la sensación de que lo que hacía importaba. La relación entre Andrés y Marta encontró con el tiempo su propia forma. Una forma que no encajaba en ninguna etiqueta sencilla, porque había en ella afecto. Había una lealtad profunda, forjada en circunstancias extremas. Había una gratitud que iba en ambas direcciones. Y había también el respeto tranquilo de dos personas que habían aprendido a conocerse en lo peor y que habían salido de allí caminando la una junto a la otra. No fue una historia de amor de las convencionales, ni falta que hacía. Fue algo quizá más raro y más valioso. El vínculo entre dos seres humanos que se habían salvado mutuamente. Ella salvándolo a él de una vida vacía sin que él lo hubiera pedido, y él ayudándola a ella a recuperar su lugar en el mundo sin robarle nunca más el mérito de haberlo hecho por sí misma. Hubo una tarde, mucho tiempo después de todo aquello, en que ambos se encontraron por casualidad cerca del lugar donde se habían conocido. Aquella carretera de la periferia, entre naves cerradas y farolas cansadas, y se quedaron un rato en silencio, contemplando la vieja gasolinera abandonada, que seguía allí, ruinosa e indiferente, sin saber que entre sus surtidores oxidados había empezado una historia que había cambiado tantas vidas. Marta comentó, medio en broma, que a veces le costaba creer que aquella mujer que dormía bajo aquel techo de hormigón hubiera sido ella. Y Andrés le respondió que a él le costaba todavía más creer que el hombre que había pasado de largo tantas veces por lugares como aquel, sin ver nunca a nadie, hubiera sido él. El niño, que ya no era un bebé sino un crío lleno de energía, corría entre los dos riéndose de cualquier cosa,
ajeno por completo al abismo del que su madre lo había sacado, y al verlo correr bajo la luz dorada del atardecer, Andrés pensó que aquella era la verdadera medida de todo lo que había ocurrido, que un niño que había empezado su vida sobre un colchón viejo en una gasolinera abandonada, corría ahora libre y feliz, sin cargar con ningún recuerdo de aquello, y que si de toda la historia solo quedara aquella imagen, ya habría merecido la pena hasta el último precio pagado. Cuando se despidieron aquella tarde, no hubo palabras solemnes ni promesas grandilocuentes, solo el gesto sencillo de dos personas que saben que van a seguir formando parte de la vida del otro. Y mientras Andrés los veía alejarse, a Marta llevando de la mano a su hijo, ya no por un arcén desolado, sino por una acera cualquiera de una ciudad que por fin les hacía sitio, comprendió que la pregunta que se había hecho aquella primera noche, la de por qué aquella mujer había acabado en la calle, había terminado por transformarse en una pregunta muy distinta y mucho más importante, que era ¿en quién se convierte una persona cuando decide, por una vez, no mirar hacia otro lado? Y la respuesta, aunque tardía, aunque le hubiera costado media vida encontrarla, había resultado ser la única cosa verdaderamente valiosa que había conseguido nunca.